الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Primero que nada, doy testimonio de que Allah es un y único y de que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre él, sobre su familia, compañeros y todo aquel que le siga hasta el día del juicio final. Barakallahu fikum, hermanos, hermanas que me acompañan esta noche. Les pido por favor vean una señal de que me escuchan fuerte y claro para dar inicio a la clase de esta noche, por favor. Muy bien, dando continuidad a lo que es la secuencia de biografías de las esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esta noche les voy a estar hablando sobre Safiya bintul Huyay. Safiya bintul Huyay, que ahora te he complacido de ella. Ella se casó con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el año 7 después de la hijra, cuando el profeta tenía 70 años y ella tenía 17. Así como fue el caso del matrimonio con Juwayriyya bintul Harith. Este contrato de matrimonio ocurrió después de una de las batallas decisivas de los musulmanes, en este caso la batalla de Khaybar. Después de la batalla de Khaybar, en la cual los musulmanes derrotaron a los judíos, dos mujeres fueron traídas con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por Bilal. Bilal, aquel que era el muaddin de Medina, cuya bella y penetrante voz consistentemente llamaba a los musulmanes a rezar hasta la muerte del profeta, después de la cual ya no pudo dar el adán más, hasta que se estuvo presente en la rendición de Jerusalén bajo el califato de Omar en el año 17 después de la hijra. Las mujeres habían pasado por los que habían sido matados en la batalla. Una de las dos mujeres estaba gritando desesperada, echándose tierra al pelo, mientras que la otra se quedaba muda del susto. La que estaba callada era Safiya, la hija de Huyay ibn Akhtab, el jefe de los Banu Nadir, quienes habían sido expulsados de Medina en el año 4 después de haber planeado matar al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, dejando caer una piedra sobre su cabeza mientras platicaba con sus líderes. La desesperada era la prima de Safiya. Safiya podía rastrear su ascendencia hasta Harún, el hermano de Moisés, la paz sea con ella. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pidió a alguien que atendiera a la mujer que estaba gritando, y luego se quitó su manto y la puso sobre los hombros de Safiya, cuyo marido había sido matado en la batalla. Fue un gesto de pena, pero desde ese momento iba a ser honrada y respetada mucho por la comunidad musulmana. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam luego volteó a ver a Bilal y dijo: Bilal, ¿te ha quitado Allah la misericordia de tu corazón para que hayas dejado pasar a estas mujeres por sus hombres que fueron matados? Esto fue considerado una severa crítica porque el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam rara vez criticaba el comportamiento de los que le servían. Anas ibn Malik, por ejemplo, una vez dijo: le he servido al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam por 8 años. Nunca me regañó por algo que había hecho o por algo que no había hecho. Así como Habiba, Safiya era la hija de un gran líder. La única persona que podía evitar que se volviera esclava después de haber disfrutado una alta posición era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aunque su padre había planeado asesinar al profeta después de la batalla de Uhud y había conspirado con Banu Qurayza para exterminar a todos los musulmanes durante la batalla de Al-Khattab, era una característica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nunca le tenía rencor a nadie. Hacia los que hacían el mal sentía compasión en vez de enojo, y hacia los que no habían hecho ningún mal sentía aún más compasión. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam invitó a Safiya a aceptar el Islam, lo cual hizo, y después de haberle dado su libertad se casó con ella. Algunas gentes pueden haber pensado que cómo era posible que Safiya aceptara el Islam y se casara con el profeta cuando su padre había sido un aferrado enemigo de él, y cuántas batallas sangrientas habían ocurrido entre los judíos y los musulmanes. La respuesta se puede encontrar en lo que ella relató de cuando era niña, siendo la hija del jefe de los Banu Nadir. Ella dijo que Allah esté complacido de ella: yo era la favorita de mi padre y también era la favorita de mi tío Yasser. No me podían ver como uno de sus hijos sin levantarme. Cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina, mi padre y mi tío fueron a verlo. Era temprano en la mañana, cuando apenas salía el sol. No regresaron hasta que se estaba metiendo el sol. Regresaron agotados y deprimidos, caminando con pasos lentos y pesados. Les sonreí como siempre lo había hecho, pero ninguno de ellos me tomó en cuenta por lo tristes que se sentían.
Escuché a Abu Yasser preguntarle a mi padre: ¿es él? Y él respondió: sí, lo es. ¿Lo puedes reconocer? ¿Puedes verificarlo? Sí, lo reconozco demasiado bien. ¿Qué sientes hacia él? Enemistad. Enemistad hasta que llegue la muerte. El significado de esta conversación se vuelve evidente cuando nos acordamos que en la Torá de los judíos está escrito que vendría un profeta quien dirigiría a los que siguieran a la victoria. De hecho, antes de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llegara a Medina, los judíos solían amenazar a los adoradores de ídolos de Yatrib, como antes se llamaba la ciudad, que cuando llegara el siguiente profeta, a los creyentes los iban a ellos a exterminar, igual que los judíos habían exterminado a otras tribus que se rehusaron a adorar a Dios en el pasado. Así como en el caso del profeta Jesús, la paz sea con él, quien había sido claramente descrito en la Torá, pero rechazado por muchos de los judíos, cuando en verdad llegó, el siguiente y último profeta fue de hecho descrito en la Torá, el cual también contenía señales por los cuales los judíos lo pudieron reconocerlo fácilmente. Por lo tanto, Ka'b al-Ahbar, uno de los judíos de esos tiempos que aceptó el Islam, relata que el profeta fue descrito en la Torá de esta manera: mi siervo, Ahmad, el escogido, nacido en Mecca, quien inmigrará a Medina, o dijo Tayyiba, otro nombre dado a Yatrib, es uno de los tantos nombres que Medina tenía. Su comunidad serán los que alaban a Allah en cualquier estado. Y Amr ibn al-As dijo también que dice en la Torá: oh profeta, te hemos enviado como un testigo, uno que trae buenas noticias y uno que advierte y es un refugio para los analfabetas. Tú eres mi siervo y mi mensajero. Te he llamado como el que la gente le tiene confianza, uno que no es grosero ni vulgar, uno que ni grita en los lugares de mercado ni contesta el mal con el mal, sino que disculpa y perdona. Allah no se lo llevará con él hasta que la comunidad chueca haya sido alineada por él y digan: no hay Dios más que Allah. Por medio de él, ojos ciegos, oídos sordos y corazones cubiertos serán abiertos. Fue gracias a estas descripciones en la Torá que el más sabio rabino de los judíos, Abdullah ibn Salam, había aceptado el Islam cuando vio al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y fue para estas descripciones que Huyayj ibn Akhtab también fue capaz de reconocerlo. Sin embargo, Huyayj, como la mayoría de los demás judíos, estaba muy desilusionado que el último profeta era un descendiente de Ismael y no de Isaac, es decir, los dos hijos del profeta Ibrahim, la paz sea con todos ellos, ya que los judíos de esos tiempos decían que ellos exclusivamente descendían de Isaac por medio de los 12 hijos de su hijo Jacob, quien también fue conocido como Israel, de quien las 12 tribus de Israel habían originado. No solamente se resentía Huyayj del hecho de que el último profeta había aparecido entre los árabes, sino que tampoco quería perder su posición de poder y liderazgo sobre su gente. Fue por estas razones que Huyayj decidió secretamente el oponerse y a luchar en contra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mientras que en público él y los otros líderes de los judíos hicieron tratados de paz con los musulmanes, los cuales los judíos rompieron cuando parecía ser favorable hacerlo. Aunque Safiya era la hija de Huyayj, tenía un corazón puro y siempre había querido adorar a su Creador y Señor, el que había mandado a Moisés, de quien descendía, y a Jesús y finalmente a Muhammad, que las bendiciones y la paz de Allah sea con todos ellos. Por lo tanto, pronto se salió la oportunidad no solamente de seguir al último profeta, sino también de estar casada con él. Tomó la oportunidad. Aunque Safiya tenía en Muhammad sallallahu alaihi wasallam a un gentil y considerado esposo, no siempre fue aceptada favorablemente por algunas de sus otras esposas, especialmente cuando primero se unió con la casa del profeta. Ha sido relatado por Anas que en una ocasión el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontró a Safiya llorando. Cuando le preguntó qué le pasaba, ella contestó que Hafsa altivamente la había descrito como la hija de un judío. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondió diciendo: en verdad eres la hija de un profeta, Harun, y de verdad tu tío era un profeta, Moisés, y de verdad eres la esposa de un profeta, Muhammad. Entonces, ¿qué hay en esto que sea despreciable? Luego le dijo Hafsa: oh Hafsa, tema a Allah. Una vez el profeta iba acompañado en un viaje por Safiya y Zainab bint Jahash. Cuando el camello de Safiya se volvió cojo, Zainab tenía un camello extra y el profeta le preguntó que si se lo daba a Safiya. Zainab contestó: se lo debo dar a una judía.
El profeta se alejó de ella y no le habló en 2 o 3 meses por mostrar su desaprobación por lo que ella había dicho. Unos 3 años después, cuando Muhammad s.a.w. estaba en su enfermedad final, Safía sintió por él profundamente y sinceramente. Oh mensajero de Allah, ella dijo: quisiera ser yo la que estaba sufriendo en vez de ti. Algunas de las esposas cerraron un ojo la una a la otra, lo cual hizo enojar al profeta y exclamó: por Allah, habló la verdad. Todavía vivió dificultades después de la muerte del profeta. Una vez una esclava que tenía fue a ver a Amir al-Mu'minin, Omar, y dijo: Amir al-Mu'minin, Safía quiere el sábado y mantiene relaciones con los judíos. Umar le preguntó a Safía sobre esto y ella dijo: no he querido el sábado desde que Allah lo reemplazó por el viernes para mí, y solo mantengo relaciones con los judíos que tiene lazos familiares conmigo. Ella le preguntó a su esclava qué la había posesionado para llevar mentiras a Omar, y la joven contestó: el shaitán. Safía dijo: vete, eres libre. Safía estuvo con el profeta por casi 4 años. Solamente tenía 21 años cuando el profeta Muhammad s.a.w. murió, y vivió como una viuda por los siguientes 39 años, muriendo en el año 50 después de la hijra a los 60 años de edad. Que Allah esté complacido de ella.